llevar a cabo una expansión de la creatividad artística o del arte creativo transformador muy claro. Para mí, la primera cuestión sería el especificar de las muchísimas cosas, en métodos, en teorías, en conceptos, en fórmulas de creatividad, hacer una selección. Y esa selección, ponerla muy claramente al alcance. No pienso solo en los docentes, sino en los alumnos, que van a ser los que tienen que hacer este tipo de prácticas. Porque si les enseñas a los alumnos, a los profesores, pero no les enseñas a los profesores como si estuvieras trabajando con alumnos, me da igual que sean de la quinta edad, ancianos, me da igual que sean paralíticos, que sean de educación especial o que sean alumnos de bellas artes, me da igual, ¿vale? Y eso bien fundamentado, no se necesita tampoco hacer grandes tratados. Lo que se necesita es explicitar muy bien. Si coges las teorías de la creatividad, y os hemos presentado 18 más luego las que cada uno ha inventado, ha recreado, pero en vez de ir con las 18, elijo las que a mí me parece que son más interesantes para el campo artístico. Y por ejemplo, una de ellas, y además ha hecho una tesis al respecto, una tesis de maestría, la solución creativa de problemas en el arte. Porque los artistas tienen muchos problemas. Uno, problema de exponer; dos, problemas de que no están motivados; tres, problemas de que tenían una propuesta de trabajo y no ha ido adelante, en fin, yo qué sé, muchos problemas. Y entonces se puede elegir como técnica, de concepto y técnica, porque es una técnica, a su vez, la técnica más estudiada de la creatividad, que es la Creative Problem Solving, la solución creativa de problemas. Pero tú puedes decir, bien, voy a trabajar con algo más sencillo, con la técnica torbellínica aplicada al arte, artística. E inmediatamente estás conectando con el automatismo surrealista o con la expresión libre del psicoanálisis. Y todo está perfectamente lanzado. Y tú lo que haces es propones una, dos fórmulas de trabajo torbellínico, y para que los profesores o los alumnos las apliquen y después ellos hagan la suya siguiendo esa línea. Yo puedo decir, solamente vamos a pintar, porque el torbellino de ideas, el torbellino es así, circular, etcétera, solamente vamos a trabajar con elementos circulares, con curvas, círculos, con elementos volumétricos, esféricos, y a ver qué es lo que pasa. Y además automáticamente. Y a ciegas. Bueno, he hecho una fórmula, una propuesta, y ahora voy y cojo y hago esa propuesta y la desarrollo y digo, joder, y a ver qué es lo que aparece. Y digo, estoy trabajando por tanto con el automatismo de los surrealistas, y en este momento estoy a toda velocidad, a toda velocidad, porque estoy embalado. Vale, pues ya está, y estoy embalado. Y lo que me sale es eso, algo embalado. Como he utilizado el primer rotulador que tenía ahí, digo, ahora voy a utilizar el azul, que es más suave, más blando, más no sé qué, 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 y me sale esto, y digo, pues parece una flor cósmica. Y ya escribo una palabra, y digo, ¿y esto ahora cómo lo pintaría torbellínicamente de nuevo? Es decir, pues, ¿con qué líneas, con qué direcciones, con qué historias? Lo que se me ocurra, y voy y lo hago, ¿vale? Entonces, digo, ¿qué es torbellino de ideas? Pensar libre, actuar libre, con una limitación, solamente círculos, y después, es decir, todo lo que se me ocurre, o pintar todo lo que se me ocurre, es decir, ¿ahora qué puedo hacer con esto? Con esto que ha salido aquí. Igual nada, pero algo se me ocurrirá. Voy y lo hago. Y lo propongo como modelo. La plástica circular. Y ahora yo voy pensando,
Pues si es plástica circular y es tal, va a tener que ser así. El cuadro va a tener que ser así, enrollable. Mi cuadro va a ser enrollable, doblemente enrollable, porque está hecho por círculos y como es torbellino y va cambiando, que tenga varias posibilidades de enrollamiento del cuadro. Múltiples posibilidades. Y voy a ver cómo estas posibilidades las engrano, las compagino, le pongo para que puedan para que se puedan mantener en pie, etcétera, etcétera. Bueno, a esto me refiero yo cuando digo que de todas las múltiples cosas que se pueden hacer con creatividad, en este caso con técnicas, hay que realizarlas del principio hasta el final, no simplemente como yo he hecho aquí, sino después. Yo voy a seguir con esta idea del torbellino circular, y lo voy a llamar así, torbellino circular artístico. Ya pongo aquí el nombre, pongo aquí, y después, cuando vuelva sobre ello, tengo que elaborar mi teoría del torbellino circular artístico y ver todas las posibilidades que pueda haber en él. Sí, no sé qué te parece esto. Estoy comentándote, sí. Estoy diciéndote, insinuándote fórmulas de creatividad, por decirlo así, y solamente está pensando en la creatividad, ahora desde la creatividad, por la creatividad y desde los activadores creativos, que es una de las propuestas que tú tienes, ¿vale? Pero después puedo decir, después de haber hecho esto y ver todas las posibilidades plásticas, puedo decir, bueno, tiene otras posibilidades de aplicación el torbellino de ideas, por ejemplo, para democratizar los grupos y que nadie decida cuál va a ser el tema que elegimos porque decido yo, sino vamos a ver cuáles son los temas que a cada uno le gustan y la gente propone los temas y después de proponer los temas cada uno elige el suyo y algo de otros, y más libertad que esa no puede haber. O queremos ver qué es lo que nos gusta de esta materia de arte, lo que más nos gusta, una vez que tenemos el índice y decimos, cada uno dice lo que más le gusta, hacemos un elenco de ellos y vemos las cosas que se repiten, vemos por qué torbellínicamente nos gusta esto, para qué nos puede servir, por qué nos puede ser útil para nuestra vida, y estamos así buscando sensibilidad para conectar el mundo de los programas con el mundo de mi programa, el programa de cada uno de los alumnos y el programa de los profesores también. Y entonces desuniformizamos, torbellino de ideas para desuniformar los mecanismos robóticos de la planificación y programación educativa en el arte, que no sería nada recomendable, puesto que el arte, sea poesía, sea literatura, sea novela, sea danza, es fundamentalmente libertad y liberación. Y si te vienen ya todo marcado, pues estás ahí con mucha dificultad, ¿vale? Te he comentado, por ejemplo, esta como una posibilidad dinámica, a través de las técnicas de creatividad. Y mi propuesta es muy sencilla, las conoces todas, las has trabajado intensamente, pues ver todo lo que has hecho sobre ello y después concentrarte en la dimensión plástica, lo que a ti te gusta. Y después dices, ya dejas un espacio para ver qué es lo que les gustan a las otras personas, qué es lo que quieren hacer. Gustar significa no hagas nada en tu vida que no ames, porque si no lo amas, te va a salir algo o indiferente o incluso odioso. Y eso no se puede consentir en la enseñanza de ninguna materia y menos en la enseñanza del arte. Enseñar matemáticas para hacer que los alumnos aborrezcan los números, las cuentas y todo lo que tiene que ver con ella, eso es el peor servicio que se puede hacer desde la educación. Enseñar poesía para hacer que los alumnos no sean capaces ni gustosos de disfrutar con un poema de Lorca o de Fray Luis de León, me da igual, de lo que sea, eso es lo peor que se puede hacer en la enseñanza. Hacer que la gente aborrezca la cultura, la ciencia, el arte. Eso es horroroso. Y por tanto, en el caso de la literatura, la lectura, el disfrute con un cuento, con una novela, o con el recital de un poema, de García Lorca, de Neruda, o de cualquier otro autor. O sus propios poemas, que sería el salto siguiente, porque en arte se estudia la creatividad para ser uno
artista de su propia obra, creador, pensador, generador de su propia obra, distinta de todos los demás, con su sello, con su identidad. Y me da igual, con la poesía exactamente igual. No se estudia la poesía para estudiar, sino para crear poesía desde la conexión con los grandes genios de la poesía a través de su propia obra, o los grandes genios del arte a través de sus propias obras. Si es surrealismo, pues con las obras de cualquiera de los surrealistas, incluso de los más cercanos que puedas tener. Aquí en Santiago tenemos el Museo Granel, que fue un gran surrealista. Pues oye, a partir de ahí se puede explorar y ven el surrealismo hecho ahí, por un gran artista de la tierra. Y estoy seguro que en tu tierra también hay grandes artistas en este campo, en otro campo, ¿no sabes? Y entonces a partir de ahí es donde cabría señalar. Bueno, te he apuntado una de las vías que tú me estabas, como yo entiendo que podría hacerse, que tú estabas proponiendo para lo que es tu taller de creatividad caribeña, que me gusta la idea. Sí. Porque obviamente no se puede pintar lo mismo en el Caribe que en el Polo Norte. Ni con los mismos colores, ni con los mismos materiales, ni nada. Y mucho menos con los mismos temas, obviamente, ¿no? Es decir, una pintura caliente, cálida, probablemente desbordante, o a veces también decir, ay, qué cansados estamos, qué calor, etcétera. Es decir, todas esas posibilidades tienen que ver con la cultura y el espacio, el contexto en el que la cultura es producida, compartida, estudiada y recreada y transformada por los propios protagonistas. Así es. Bueno, ¿quieres comentar alguna cosa al respecto? Sí. La gran motivación, y es el tema, lo que estamos hablando, el tema de no aborrecer uno mismo, ¿no? el que está ideando la propuesta, que no la aborrezca. Es decir, por eso el tema Caribe, que es un tema mío, que es un tema muy cercano, lo he vivido, he experimentado. Digamos que he recorrido parte del Caribe colombiano y conozco, la identidad Caribe, a pesar de que son muchos departamentos, muchos teóricos coinciden que es una sola. Es decir, hay una línea transversal, mejor dicho, que nos toca a todos, y tiene que ver básicamente con el aporte triétnico, en especial los negros africanos, que nos han influenciado mucho, sobre todo en la música, en las danzas, y ¿por qué no? Es transversal. En el arte también. Entonces, hay un arte, obviamente, que no puede ser el mismo un arte que pintes tú o que pinte una persona negra o una persona mulata del espacio, porque yo lo he visto en la danza, se ve muy bien. Yo he tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, en Búfalo, a personas negras a las 11 de la noche bailando en el club de los alumnos de la Universidad de Búfalo, y es que era alucinante. O sea, ni yo ni ninguna persona blanca podría hacer nada que se pareciera a eso. Así es. Realmente, el movimiento es una capacidad de atracción que yo estuve así media hora viendo como, y yo y el resto de la gente, cómo estaba bailando una pareja de personas normales como tú y yo. ¿Por qué? Sí, señor. Porque ellos llevan en su sangre la gracia, el salero, el duende, que diría García Lorca, de la creatividad. De la creatividad en la danza. Tú sabes que en los test de creatividad hechos a niños negros, sus niveles son catastróficos, muy por debajo de los niños blancos. Claro, les das test de lápiz y papel, de contestar verbalmente, ponles a esos mismos niños un test con música y danza, y ponles también ese mismo test a los niños blancos, y verás cuál es la diferencia. Es decir, todos tenemos talentos especiales para distintas cosas. Y obviamente la jirafa tiene un talento maravilloso, porque está dotado para ella, para coger frutos de lo más alto de los árboles. Y obviamente
Un mono no los coge desde el suelo, se sube a los árboles con toda facilidad y los coge de un modo distinto. Y un elefante, en su puñetera vida, hará así, hará que los frutos caigan y se los comerá. Cada uno tiene que tener su talento específico para las distintas atribuciones, a las distintas cosas con las que ellos se muevan. Obviamente, no puede ser de otro modo. Pero me gusta este discurso del encuentro de la identidad, y ha señalado muy bien, caribeña, con sus diferencias en distintas etnias y en distintos contextos geográficos. No es lo mismo el Caribe de la costa, asumo, que el Caribe que puede estar en el interior. No es lo mismo el clima, no es lo mismo los cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto, eso me parece muy importante. ¿Qué ventaja tiene que con la creatividad las personas van a adaptar cualquier tema o cualquier situación a sus gustos, a su estilo, a su modo de vida? En el Caribe, cuando la gente es reposada, tranquila, la gente del norte dice que son vagos. No son vagos. Sí, claro. Son el elogio de la pereza, de hacer las cosas suavemente, sin estrés, sin agotar, sin acalorarse, sin sudar, que ya se suda de un modo normalmente. Claro, la gente del norte necesita trabajar fuerte porque si no se congelan. Porque hace mucho frío. Hay una parábola a las culturas, y a cada país. La creatividad es adaptación empática y simpática. Es decir, sonriente. Vamos a sacar partido a los males que tenemos y convertirlos en bienes. ¿Que hace mucho calor? Pues bueno, buscamos alguna fórmula de estas, ¿no sabes? Un torbellino de espirales. Que de alguna forma nos aireen un poco, nos den aire, ¿no? Bueno. Así es. Doctor, hay una parábola chévere que sintetiza, digamos, bueno, puede ser universal, el Caribe con el resto de Colombia, en particular. Por ejemplo, en el interior, como dice usted, el frío pues hace que la gente se mantenga en movimiento, etcétera, y son más pilosos, son más rápidos que nosotros de pronto en cuanto a las acciones. Hay una parábola no sé si es de colombiano o universal, de qué parte, y dice lo siguiente: llega un interiorano, de eso de tierra fría, empresario, a una costa caribe colombiana, y se encuentra a un pescador en una hamaca meciéndose en el vaivén, mirando la del mar hacia el fondo. Entonces, el empresario que está de vacaciones, después de tanto trabajar y producir dinero, llega donde el pescador y le pregunta: oye, ¿tú qué haces ahí? Y el pescador lo ve por debajo del sombrero y dice: aquí descansando, ¿no? Y dices: ¿y por qué estás descansando? No, porque ya terminé de pescar en la madrugada y estoy descansando. ¿Y no te parece que deberías mejor pescar otra vez al mediodía? ¿Y para qué? No, porque si pescas del mediodía y pescas en la tarde y pescas en la madrugada, en 3 o 4 jornadas vas a tener para comprarte otra embarcación, otro bote pequeño. Y el pescador le dice: ¿y para qué? No, ¿y para qué? Con 2 embarcaciones, pescando 4 veces al día, te vas a hacer otra embarcación y otra embarcación más, porque las embarcaciones te van. Y el pescador lo miraba así, y preguntándole, ¿no? Y ya cuando tengas más trabajadores trabajando para ti en otras embarcaciones, podrías comprarte en el futuro un gran buque de pesca masiva. Y le pregunta el pescador: ya después que tengas todo eso, esos buques, puedes descansar tranquilo. Y dice el pescador: ¿y qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Me entiendes? Es decir, ¿sí me entendió? Es muy buena la metáfora, ¿no? Real, como la vida. Al final está haciendo lo mismo, descansando, ¿no? Sí. Está tomando lo mínimo que puede tomar, que puede sobrevivir, y descansa.
mientras que el otro trabaja muy duro y tiene que parar muchos años y depredando el mar también, ¿no? La depredación del mar. Acabar con las especies en 4 días. Eso es lo que últimamente se ha dado en llamar slow life, la vida tranquila, sosegada y relajada, ¿no? Lenta, la vida lenta. Sí. No por mucho, el Caribe lo hace más temprano, como dice el refrán, ¿no? Es decir, no hace sí, falta señor. correr para llegar a la meta. Sí, si corres llegas en 1 hora, supongamos, y si no corres tanto llegas en 4. Pero en 1 hora no te has enterado nada de lo que ha ocurrido a tu alrededor, no has admirado el paisaje, no has podido conversar con la gente, no has vivido. Te has apresurado, claro. has malgastado la energía de tus distintos órganos y has llegado antes, pero has acortado antes espacios probablemente de tu vida, ¿no? Los animales lo saben muy bien, solamente corren cuando hay que perseguir una presa porque tienen hambre y hay que comer. Y el resto del tiempo están en ese contexto. Por eso, ahí diría muy bien las técnicas de relajación creativa. Porque es un estilo de vida. Técnicas, por ejemplo, de movimiento pasivo, que te vas moviendo muy lentamente a cámara lenta, pintando o escribiendo, lo que sea. Las técnicas de sensación de peso, de concentración autógena de sus. Todo está muy pesado, mis ojos están muy pesados, que son técnicas de autohipnosis. Y por tanto voy a pintar cosas muy pesadas y que duren toda la vida. Y mis cuadros van a ser cuadros infinitos en su lentitud, en su consistencia, en su peso, en su aplomo, ¿no? O técnicas de fuerza, de tensión, voy a hacer un esfuerzo muy grande, muy concentrado en 1 minuto, pero después voy a descansar 1/4 de hora, distendido, relajado, etcétera, ¿no? Entonces son técnicas no solamente para prepararte a la intuición de qué es lo que quieres pintar y cómo lo quieres pintar, sino para adaptarte tú mismo a una temática que te lleve y que comunique una sensación muy grande de profundidad en cualquier obra, pues no se va a ver, se va a sentir probablemente, y las personas perciban una nueva dimensión en el arte, que es la dimensión trascendental, que va a la esencia de las cosas. La gravedad es una esencia de todas las cosas, todo es pesado. La levedad es la esencia también del espíritu, del alma, del neuma. Y es también. Y eso, si se practica, por ejemplo, con las técnicas de tensión, de concentración autógena de SUS, que nosotros las comentamos, las explicamos y trabajamos con ellas, sería magnífico. Y esos son mecanismos motivadores profundos. La motivación preocupa a todo el mundo, todo el sistema educativo. Cuanto más preocupa la motivación, más descaminados están, porque queremos motivar para cosas que no tienen ningún atractivo y ningún interés, como puede ser la información sin más, un aprendizaje puramente informativo. Por eso tú me decías, es que la historia del arte es aborrecible, y otras muchas cosas. Yo creo que el 90% de las cosas que estudiamos son aborrecibles porque no sirven para nada. No tienen sentido en sí mismas y por tanto no motivan. Y todo lo que quiera buscar motivación para el campo de la educación, de la enseñanza, tal como está hoy concebida, cuyo objetivo es memorizar, asimilar contenido, que no, es estúpido y es inútil. Hoy tengo cualquier contenido que quiera al instante en Google, en Internet, al instante. Claro. Por tanto, ¿para qué lo voy a estudiar y memorizar? Para un examen. Eso no tiene ningún sentido. La escuela cambia de acción, de ruta, camino de la información y memorización, o la enseñanza, siempre será un mecanismo de aburrimiento y de desmotivación organizada. Es decir, la desmotivación cuando afecta a un porcentaje de alumnos de un 40%, que son los alumnos que fracasan, y
ahí añade todos los que quieras, ¿verdad? Porque no todos los alumnos que estudian y triunfan, entre comillas, es decir, bueno, triunfan es una forma de decir algo, ¿verdad? Esos alumnos están profundamente desmotivados. Y lo que es más grave, les han inoculado un veneno que mata la automotivación, la iniciativa, los motivos, los intereses. ¿Y a ti qué? ¿Tú qué quieres estudiar? No lo sé. Oye, llevas 3 años estudiando artes. ¿Qué cosas del arte te han interesado? No lo sé. ¿Qué quieres hacer con lo que estás estudiando? No lo sé. Yo estudié en Stanford 1 año, en la Universidad de Stanford. Sabía perfectamente todo lo que quería hacer y todas las cosas nuevas que me ofrecían algunas materias, profesores, etcétera. Yo decía, uy, esto me interesa para esto me sirve para esto. Si no me servía para nada, y eso no lo hace el sistema ni universitario, el español. Yo estoy hablando del español. Ni claro, el español. Mucho menos el nosotros. ¿Eh? No lo y hace. El nosotros menos. Claro, no lo hace. Yo tuve 18 materias en la Universidad de Stanford, que las elegía yo, salvo 3, y en ninguna de ellas, salvo en una, tuve un examen como el que se hace aquí en España, el que se hace en otros países. El examen de ir, sentarte allá y te hacían unas preguntas y tú tienes que contestar. No, el examen eran los trabajos y las cosas que hacías, que tú elegías dentro de la materia. Al final, sí, papers se llamaban en Estados Unidos, trabajos. Y eso era con eso era con lo que te evaluabas tú mismo y los profesores. Ahora, aquí en España los alumnos hacen trabajos que no tienen a veces que ver con sus intereses, porque se los mandan los profesores, y después tienen que examinarse. Ese es el modelo actual que se está siguiendo, lo cual es un desastre. Total, me ha comentado alguna colega que de 50 y tantos alumnos, al finalizar los estudios, solamente media docena habían presentado su memoria, llámalo como quieras, tesis o trabajo. Es un fracaso total. Yo tengo recogidos y están en la página de internet, en recursos, en Educreate Recursos, mis trabajos de Stanford. Y suman más de 400 páginas, creo. No he contabilizado. En un año y medio. Es trabajando, elaborando, no voy a decir que sea eso simplemente, pero bueno, algo así. Bueno, entonces, y vamos a concretar un poco más, Lenín, para hacer operativo tu trabajo. Me decías, y ahora sí que me gustaría que concretaras, que vas a establecer una dinámica de estímulo de la motivación o de aclaración de cuáles son los estimuladores o motivadores, tanto de los profesores de arte como de los alumnos que estudian esas materias de arte. Y ese es un punto importante. Y la siguiente cuestión es decir, ¿qué es lo que les va a actuar de motivadores en la dinámica creativa? ¿Qué es lo que les puede motivar en la dinámica artística, y no necesariamente creativa? Porque sería muy lamentable que las acciones artísticas que realizan los profesores de arte no les interese a los alumnos y tampoco les motive a ellos. ¿Cómo voy a motivar yo en algo que quiero enseñar? Supongamos la perspectiva, si yo no tengo mis propios motivadores. ¿Por qué me interesa a mí la perspectiva? Digo, a mí no me interesa nada la perspectiva. Digo, a mí, David, no me interesa nada la perspectiva. Me da igual lo que está delante, que está... Voy a poner delante aquello que realmente es grande, grandioso, que quiero yo resaltar. O voy a poner en última instancia las cosas que... No sabes, cualquier historia de estas, ¿no? Bien, ese sería un tema. Tendrías que explorártelo a ti mismo. ¿Qué es lo que a ti te ha gustado más de la creatividad? ¿Qué es lo que a ti más te ha gustado de lo que has estudiado en arte? ¿Te ha sorprendido, te ha maravillado, te ha interesado, has hecho cosas que te han gustado, etcétera? Si todo el mundo ve la motivación desde esta perspectiva, tú como profesor, el alumno como alumno, al final vamos a tener un espectro de motivadores, de ingredientes estimuladores realmente increíble. Porque además lo que a ti te motiva, tú vas a transmitir esa motivación a la persona que ve tu trabajo y tu dinámica de trabajo. Y se acabó el problema de la motivación de la enseñanza, con la creatividad.
que implica participación, que implica iniciativa, que implica pensar por ti mismo, torbellinicamente, que implica plantear problemas y ver todas las soluciones que yo, que tú, que cada uno de los alumnos encuentran, que el grupo encuentra. La creatividad es motivadora de un modo sustancial o trascendental. Sustancial o trascendental. De modo que ese sería uno de los aspectos que me parece que son importantes y lo has señalado en tu trabajo. Otro de los aspectos que señalaste, y si quieres comentas un poco más, si quieres concretar, era la utilización de los activadores creativos. Son 18, tú tienes que seleccionar. Tienes que pensar 5, 10, poner un límite. Siempre. No voy a pasar de 5, no voy a pasar de 10. Bueno, tampoco pasa nada. Comenta un poco los añadidos, las perspectivas, la concreción de esta propuesta de que has hablado inicialmente. Sí. Yo siempre he tenido la pregunta que siempre he querido hacer es la siguiente. Yo considero, y lo es así, que estas son dos propuestas en una, doctor. Una, la creación de un laboratorio de creatividad aplicada al Caribe. ¿Sí? Es una propuesta concreta y puede decirse también que aislada, aunque se conecte con la otra propuesta Crearibe en el sentido de que el laboratorio va a parir ideas y proyectos, y Crearibe sería lo que estamos hablando, la propuesta metodológica aplicada a la escuela, sería un hijo del laboratorio. Son dos proyectos en uno. Y ahí está la complejidad de por qué yo no apenas le envié, porque he estado trabajando a la par, alterno, y tratando de hacer esa fusión, que es viable en el sentido de que, como le digo, el laboratorio se constituye o se va a constituir, es mi gran sueño el laboratorio, en un espacio alternativo a las ONG, a las instituciones educativas, a las universidades, a las escuelas, etcétera, alterno, en donde se promueva la creatividad, aplicada, en donde se multiplique lo que ustedes nos han dado a nosotros, pero también se generen proyectos alternativos a muchos temas. Ya. Aquí hay muchas cosas que hacer, de verdad, no solamente en el tema educativo, sino en otros temas distintos, y el laboratorio es ese espacio. Y entonces, concluyendo, el laboratorio, por un lado, esa plataforma grande que hace poco creé un blog que está en pañales, pero bueno, ya lo creé, que tiene que ver con el tema laboratorio, y va a convertirse en una plataforma. Lo que quiero es que se convierta en una plataforma, una fundación, creo yo, una ONG, en donde se pueda captar recursos, generar proyectos y buscar financiación, pero alterna está Crearibe, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Que es un hijo. Yo le puse un hijo, lo parió, el primer hijo parido por el laboratorio de creatividad. Entonces, yo no sé, doctor, la pregunta es, ¿sigo con esos dos temas fusionados o me cojo uno para enfocar mis energías y Lenin, terminar de una mejor forma? Lenin, no son dos cosas distintas. Claro, sí. Yo quiero, suponte, hacer una plataforma de difusión de la creatividad y una nueva concepción del arte en la práctica. Para llegar a esta dimensión, yo tengo que empezar por lo más elemental, ¿qué es lo que hago con la creatividad? ¿Qué es lo que hago con la plástica? Y es lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué es lo que selecciono de las muchas cosas que aprendes, que has aprendido, que manejas, que conoces y que practicas para constituir mi Crearibe? Y es un pequeño laboratorio metódico de métodos, o es un pequeño laboratorio de métodos aplicados al arte. Un pequeño laboratorio. El pequeño laboratorio es lo que tú llamas un cuaderno, pasa que el nombre es muy clásico, docente, alternativo, creativo, alternativo. Y ese es el punto de partida. Y de eso tienes cantidad de experiencias, cantidad de cosas que has ido realizando en el máster y que ahora lo que tienes que hacer es acoplarlo y adoptarlo a unos destinatarios.
y decir, no me voy a pasar por cada uno de los activadores de una página. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Ejemplos de cómo se hace. Punto. Por ejemplo, es una página. Y eso sí, desarrollarla en trabajos artísticos que tengan que ver con un contenido, un tema del Caribe, por decirlo así, tema, objeto, La Palma, la arena, si un sitio de playa, lo que sea, el coco, me da igual. O el viento, como señalabas también, que mucho. ¿Cómo puedo yo trabajar el tema del viento? Y convierto el viento, trabajas tú primero con torbellino de ideas, todas las ideas que se me ocurren, torbellino de ideas categorial, después hago un torbellino de ideas plástico, es decir, ver cómo represento todas estas ideas o algunas de las ideas más interesantes que podría hacer con el viento en la plástica, y después miro también cuáles serían los lenguajes apropiados para trabajar este tema. Miro también y digo, ¿quiénes han abordado el tema del viento? ¿Cómo está abordado el tema del viento en el arte? Y hago una excursión por los impresionistas, cómo lo abordan, por Van Gogh, por los expresionistas, cómo tratan el viento, etcétera, etcétera, la furia, el huracán, por ejemplo, un torbellino plástico huracanado, un torbellino plástico sosegado, tranquilo, de la pereza, con la pereza sabia del Caribe, etcétera, ¿sabes? Y este es el camino. No hay otro. Y ambas cosas van. Y estás trabajando en las dos, a tu aire. Te estoy preparando y haciendo y construyendo una plataforma. Vienes el medio, una vez que tienes los recursos, dices, ¿cómo los difundo? Y me parece muy bien. Tienes un grupo de profesores, tienes un grupo de alumnos, trabajas con ellos, ves cómo lo reciben, investigas, ellos investigan sobre los problemas que tienen en relación con la plástica, si son o han sido artistas frustrados, que hay muchos profesores que han sido artistas frustrados, es decir, no valían para artistas, no es que no valieran para artistas, no encontraron el camino del arte, y el camino del arte es la creatividad. Por eso es tan acertado y tan trascendental tu proyecto. Porque si trabajas con creatividad, tienes garantizada la motivación, tienes garantizada la originalidad, que cada alumno tenga su propio sello, y no que digan, como ahora se lleva lo conceptual, yo voy a ser artista conceptual. Anda, hombre, si tú no tienes un puto concepto en la cabeza, ¿cómo vas a ser un artista conceptual? ¿Te das cuenta? El artista conceptual es para un filósofo, como yo, que he sido filósofo y estudié filosofía y estas cosas, ¿verdad? Pero tengo algún colega artista que yo le decía eso también, digo, hombre, tú conceptual nada, tú eres un bestia, entonces tu arte tiene que ser expresionista, y si alguna vez aquí le haces un concepto y haces un concepto bestial, lo cual es maravilloso, ¿sabes? Y es verdad. Oye, yo lo que te digo es, todos los días una página, sí, con un activador o con alguna de las corrientes del arte, sobre todo las corrientes de vanguardia ligadas a este tema. Una página es escribir qué, por qué, para qué, el modelo que tenemos en el máster, que es un modelo de autoconcepción cognitiva, de saber qué es lo que quiero hacer, por qué lo quiero hacer, cómo lo quiero hacer, ejemplos de cosas que yo he hecho, que han hecho otros artistas, etcétera. Y ese proceso es un proceso muy autoinstructivo, es decir, es un buen guión de trabajo creativo y artístico para cualquier profesor de arte, y también obviamente para otros profesores si trabajáramos en otra línea de trabajo, que no sé cómo te has sentido en esta. Concluimos. Si tienes alguna pregunta antes de comentarme o que hacerme, yo te contesto. Si no, concluimos. Dos cositas, pero no, digamos que la respuesta me la tengo que dar yo. Aquí los docentes, la mayoría en el área del arte, no son ni siquiera estudiados en el área del arte. Es una dificultad, pero de igual manera es una oportunidad, pienso yo, porque podemos darle y motivarlos a que se introduzca más en lo que queremos. Me hago entender, los docentes acá, muchos de los docentes no están formados en el área, son rellenos. El arte aquí también es como especie de relleno. Es decir, a veces un profesor de filosofía
puede dar arte, o sea, cualquiera que esté disponible por ahí para llenar la carga de esa materia, de esa asignatura. Es una dificultad, pero también una oportunidad, pienso yo. No solo es una oportunidad, me agrada que hagas este planteamiento, sino que es además un gran desafío, que es cómo en 10 lecciones de 5 minutos tú instruyes a personas que nunca han hecho ni estudiado nada de arte específicamente. Digo 10 lecciones por decirte algo, pero te quiero decir que incluso los propios profesores de arte que han estudiado Bellas Artes durante 5 años y saben tanto de arte, nunca se han planteado qué es lo que se puede hacer para alfabetizar en 10 microlecciones de 5 minutos cada una, porque se puede hacer, acerca del surrealismo operativo. Es decir, yo te voy a hacer surrealista en 10 lecciones. Te voy a convertir de golpe en... iba a decir, Dalí es inimitable, es inconquistable, es único, es inigualable, pero me da igual, digamos, porque 10 lecciones significaría, en este caso te voy a coger 10 obras de Dalí, incluso sus exhibiciones, que fue el primer artista que podríamos decir que, aparte de hacer instalaciones, hacía performance. Cualquier intervención suya era un performance, ¿sabes? Por decirte algo, ¿no? Y voy a seleccionar la obra y decir, ¿y ahora qué cosas podríamos hacer con esto? Hacerlo. Y esto se llama surrealismo, y significa esto y esto y esto. Después, digo, ¿qué es el surrealismo? Dirían, sin decirle nada. Y vosotros vais a inventar el surrealismo y definir qué es el surrealismo tal cual tú lo experimentas. Y es absolutamente imprescindible. Por tanto, esta sería una de tus primeros trabajos. ¿Cómo tú, que has estudiado Bellas Artes, haces una selección de todo lo artístico que realmente merece la pena y esto forma parte también del trabajo, una eliminación de todas las cosas que no te gustaron, que fueron insatisfactorias, que no te sirvieron para nada, sino todo lo contrario, como estudiante de arte. Y la siguiente, dentro de esta misma línea, yo quiero ser artista, mamá, yo quiero ser artista, como decía alguna, la cantante, ¿no? Y actriz Concha Velasco, ¿no? Yo quiero ser artista. Y también 10 lecciones, puede ir aparejada esto, para ser artista, eliminando todas las malas cosas que aprendiste en Bellas Artes. Que no es que fueran malas cosas, sino probablemente el encasillamiento, probablemente el forzarte a trabajar con modelos artísticos que no van en dirección de tu personalidad, etcétera. Yo estoy muy interesado, personalmente, en este tema, porque creo que es un tema trascendental. El 90% de la gente no pinta nada. Después de haber estudiado en la primaria, en la secundaria, no pinta nada. Y a veces, y por desgracia, tampoco pinta nada en la vida. Porque lo mismo que no pintaban, se les enseñó a pintar, a pensar plástica visualmente, tampoco se les enseñó a sentir la poesía o a conocer lo que son las corrientes históricas, a dónde llegan, etcétera, etcétera. Me gusta esa primera objeción, y tú decías muy bien, convertirla en una oportunidad y en un desafío para elaborar un programa. Te he dicho, cuando te digo 10 lecciones, una lección no es un discurso, no. Yo lo entiendo muy bien, que 10 lecciones con aprendiendo surrealismo con Dalí es coger 10 cosas de Dalí que cualquier otra persona puede hacer y meterse en el mundo interior de lo que es el surrealismo. Por eso te he dicho que a mí el surrealismo me gusta mucho, y el psicoanálisis como teoría de la creatividad, es decir, sacar de dentro, eliminar barreras, pensar con los ojos cerrados, dejarse ir. El torbellino de ideas es una técnica directamente ligada al surrealismo, la escritura y el pensamiento automático y la pintura automática, y directamente ligada a la libre expresión, tumbado en el diván del psicoanálisis. Y ahora puedes entender que en esta línea de alfabetización artística, la vía surrealista y la vía psicoanalítica, la teoría psicoanalítica,
son fundamentales. A ver si te adentras por ahí y espero la próxima semana tus primeros envíos. Sí. De todos modos, yo le envié ya... 2 o 3. Sí, señor. Yo le envié construcciones operativas y prácticas hechas por ti como artista y como profesor de arte. Con ese espíritu, con todo lo que me has señalado como elementos importantes de tu proyecto. Y todos los días descubriendo algo, apuntando y desarrollándolo. Sí, señor. El modelo qué, por qué, para qué, cómo, paso 1, paso 2, paso 3, acciones, y como ejemplo realizado por mí, eso no ocupa más de media página. La otra media página para los diseños, etcétera, explicando cómo lo has hecho. Y vas a ver cómo esto marcha. Sí, señor. Otra cosa que quería decirme, me parece. Sí. Como le dije anteriormente, hace ratico, yo le envié ya los borradores de lo que se ha hecho hasta ahora. Que espero que le eche una miradita y a ver cómo va la cosa ahí. De lo que se ha adelantado. Ya, por ejemplo, cosas puntuales como, bueno, los objetivos y todas estas cosas, no solamente del laboratorio, sino también de Crearibe, que es el hijo del laboratorio. Ahí está también mi autobiografía creativa, que es bastante extensa y tiene bastante rica. A mí me gustó mucho ese resultado. Eso además de eso de la... que te interrumpa un momento. El tema de la autobiografía es fundamental. No te he querido comentar nada al respecto porque esas cosas tenemos que reflexionarlas, tienes que reflexionarlas y pensar que la autobiografía es un mecanismo de autodescubrimiento de las lagunas, de las cosas que uno no ha encontrado satisfactorias en la vida, en el mundo del arte, si está en el mundo del arte, y las cosas que sí, para hacerlas revivir, para hacerlas resucitar. La autobiografía es un modo de resucitarse, recrearse a sí mismo. Y eso me parece que hayas aceptado ya, eso es un trabajo fundamental. Pero ese trabajo que tú realizas tienes que pensar también cómo puedes hacer para que lo realicen los profesores y los propios alumnos. ¿Vale? Perdón, bien, que te interrumpí, Lenin, que ibas muy... Sí, no, está bien. Está bien lo del apunte. Sigue, perdón. Sí, entonces hay cosas ya desarrolladas, doctor. Bien. Están, como le dije, la cartilla que hace parte de Crearibe es la primera cartillita muy sencilla. Yo le mandé un adelanto ahí también para que usted le eche una mirada. Tiene hasta el diseño de carátula de Crearibe, doctor. Le comento, ya se hizo un video cuadro por cuadro de ciento y pico de cuadros, que rodándolo es la imagen de la presentación del proyecto Crearibe. Perfecto. Que el tema fundamental es un manglar que está muy cerca aquí. Es también una experiencia significativa que he tenido con el manglar, con una zona de manglar. También lo inserté al proyecto, es mi inspiración también de Crearibe. Y es una semilla que cae al agua, una semilla que cae, se desprende en forma de lanza. Ya les muestro ya. Esta es la semilla, mire esta semilla del mangle rojo, es una semilla, esta es la inspiración de Crearibe. Es una semilla que, como está en el agua el árbol, ella cae y como tiene esta forma, atraviesa el agua y se incrusta en el lodo, y de ahí esa semilla empieza a germinar. Ella viene ya preparada, es decir, una vez inserta, ella empieza el tiempo enseguida a brotar. Esta es mi inspiración. Otra cosa de esta semilla interesante que es el punto de partida de Crearibe. Esta semilla, si no hay condiciones, es decir, si cae y el viento la hace que se abra un poquito y cae de esta forma, ella sigue una transhumancia buscando el lugar indicado. Y efectivamente genera otras plantas en partes en las que nunca había habido. Y es precioso. Traes el tema de la metáfora, Lenny. Me parece que eso es un tema fundamental para que el arte que realiza cualquier persona sea un arte personal y al mismo tiempo original. Es más, yo te sugeriría, sobre todo en el proyecto Caribe, el seleccionas los mecanismos de identidad del Caribe. Este puede ser uno, porque efectivamente los manglares están en el Caribe, no están en el Polo Norte, por decirlo así, de un modo
un plan de exabrupto, y ver qué elementos materiales se pueden utilizar para establecer analogías inusuales. Creo que la analogía inusual es un potencial muy grande de motivación y de crecimiento creativo. Es lo más potente que hay. Cuando los niños, de un modo automático, son capaces de establecer comparaciones entre un coche y una gallina, hasta 30 comparaciones, pero una detrás de otra, mientras que a los adultos nos cuesta muchísimo trabajo. Un coche y una gallina no tienen nada que ver, se parecen el uno al otro, como la velocidad y el tocino. Pues no, la velocidad y el tocino tienen mucho que ver entre sí. De hecho, si pisas un tocino, algo que está resbaladizo, sales disparado como un proyectil, ¿verdad? Y ese puede ser un buen mecanismo de trabajo, ¿eh? De modo que yo sé que efectivamente estás muy avanzado. Yo diría que en las dos cosas, que no son dos proyectos, son dos proyectos en paralelo. Cuando tú tienes una cuartilla docente o un pequeño experimento creativo, consigues generalizarlo, bien presencialmente, bien a través de escritos o bien a través de internet, me da igual, estás ya trabajando en el laboratorio creativo caribeño. Sí, incluso sí, señor. Sería bueno que fueras pensando a través de tu propia página, de tu propio blog, en modos de no solo difundir, sino de formar en algunas de estas dinámicas. No voy a decir en todas, en algunas, selectivamente. ¿Vale? Sí. Cuando una cosa más te quiero comentar, si tú no quieres comentarme, cuando vayas a hacer tu propia evaluación, autoevaluación, o los docentes su propia autoevaluación, por favor recurre a los protocolos de evaluación creativa y expresiva. Sí, señor. Porque sí, señor. si trabajamos con creatividad, tenemos que evaluar también creativamente. Y eso se hace pues con torbellino de ideas, con analogías, a qué se te ha parecido esto, si esto hubiera sido un árbol, esta experiencia hubiera sido un árbol, cómo sería ese árbol, qué haría, etcétera, etcétera. La evaluación creativa, dices, bueno, qué problemas, qué limitaciones has encontrado, dime una o dos y después, pero ahora propon las soluciones. Eso es evaluación creativa. La evaluación que se hace con las metodologías creativas, como muy bien conoces. Pero simplemente te lo quiero recordar porque a veces, como cuando la gente hace evaluaciones, recurre al modelo tradicional. Pues no, si trabajamos con creatividad, tenemos que hacer evaluación plástica. Dime plásticamente cuál sería el cuadro con el que tú representarías lo que has aprendido hoy, o lo que has sido capaz de hacer. Y eso es mucho más. Y dale una frase, ponle un título a ese cuadro. La inmensa mayoría de artistas dicen cuadro, acuarela, dice sin título. El 90% de las exposiciones que yo voy, los artistas no saben qué pintan, ni por qué pintan, ni para qué pintan. Digo yo, han pintado todo un día, todo un mes, han estado todos pintando y no saben qué coño han pintado. En Galicia decimos que carayo. Bueno, ¿alguna otra cuestión que te haya surgido sobre la marcha? No. Yo aquí hice los apuntes y ya con los apuntes ya voy a empezar a desarrollar cosas. No, tiene razón. Yo cortico, porque ya el tiempo que usted es muy el corto para usted es oro. Para mí, como estoy en el Caribe, tengo todo el espacio. Yo también tengo todo el tiempo del mundo, no te preocupes. Para mí es un placer hablar contigo, mantener este intercambio, estas conversaciones, muy estimulante por tu empeño, muy estimulante precisamente por ese sentido del desafío de no hacer una cosa pequeña, sino hacer una cosa pequeña pero que crezca y que sea grande. Y lo pequeño que es perfecto y que está muy bien elaborado y muy bien pensado, con tiempos de reflexión, con tanto tiempo de haber trabajado en la creatividad, eso pequeño sí es como una semilla del manglar, que se puede convertir en un manglar inmenso. Y esa es una buena metáfora. Esta es mi apreciación. A mí me ha gustado también, pero antes quiero que me digas cuáles han sido tus apreciaciones, tus avances, tus inputs nuevos a través de este intercambio, de esta conversación de vídeo. Bueno, sí, yo pues creo que
que me ha ayudado a eso, a puntualizar. Yo creo que voy a puntualizar más, sobre todo del tema de ese primer ejercicio de un taller aplicado, ¿no? Ese taller aplicado que, doctor, me preocupa también, obviamente estoy interesado en terminar, usted sabe muy bien que estoy interesado en terminar el máster, que he hecho un esfuerzo tremendo y estoy haciéndolo, ¿no? Prestando recursos para poder, porque no, sinceramente estoy en una situación un poco difícil, pero no importa, mejor para mí. Yo pienso que si hubiera tenido recursos no hubiera terminado nada, estuviera más por ahí dificultades, más todavía. Empeño y más esfuerzo y más determinación, es verdad. Y yo te aplaudo esa energía y este impulso, y además van a surgir cosas que te van a dar muchas alas y muchas oportunidades para el futuro, y eso no lo debes perder de vista. Venga. Tú no debes perder de vista que el trabajo que tú haces con un grupo de profesores y alumnos puede beneficiar a miles y miles de alumnos, no solamente en el entorno del Caribe, sino en otros sitios. Y eso es lo que no debes de perder de vista. Pero no debes de perder de vista, Jane, que esto lo estás haciendo para ti, no para tener un título, sino para elaborar cosas que de otra forma no te obligarías disciplinariamente a elaborarlas. Y esto es lo que no debes perder de vista. Pero por eso te digo que más de tu trabajo, todos los días, por favor, una página, y cuando te has dado cuenta tienes en 3 meses, tienes una tesis exagerada de 300 experiencias, de 90 experiencias operativas y concretas. Después de cada experiencia, de cada diseño, haz tu propia valoración, también artística, creativa. ¿Cómo ha resultado? ¿Qué limitaciones he encontrado en esto? ¿A dónde voy? ¿Qué analogías? Etcétera. ¿De acuerdo? Lenin. Sí, señor. Te agradezco muchísimo el empeño en seguir pensando, creando y avanzando en el estudio y en la innovación creadora en tu campo, que es el mundo artístico. Tienes unas propuestas muy atractivas y muy interesantes, y tienes que sacarles muchísimo partido. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Sí, esa es la idea. Doctor, en un mes tenemos la siguiente videoconferencia. ¿Vale? Un mes. Sí. ¿Usted me manda un mensajito con la fecha, sí? ¿O qué lo programamos? Toma nota, y el 1 de junio tenemos el siguiente. Pero si hace falta más, tenemos más. Bueno. Sí. ¿Vale? Otra cosita, y tiene que ver con lo mismo. Yo sé que usted ya me dijo de que, y me lo estoy gozando, o sea, el tema de gozarme esto, y sufriendo también, ¿verdad? Me la he gozado y me la he sufrido. Porque a veces me pego una moqueada y digo, ¿qué me está pasando? Pero, además que lo estoy gozando, igualmente, pues, como le digo, la intención de terminar el máster, ya, pues, han pasado muchos años y tengo muchas expectativas con esto, y hay mucha gente que tiene expectativas conmigo, la verdad. Claro. Hay mucha gente que, bueno, ya hay que, ven, te queremos aquí en la universidad, y pues todo tiene que ver con títulos, con diplomas y todas estas cosas. Las titulaciones no sirven para nada si no te han ayudado a trabajar técnica y científicamente, que ese es el objetivo. Eso lo has hecho a lo largo del máster. Pero en la tesis te obliga a decir, y ahora voy a concretarlo. Pero has hecho muchísimo trabajo a lo largo del máster. También, mucho trabajo. Claro. Mucho trabajo intelectual. Si tú sumas todas las ideas que has ido volcando y todas las páginas que has ido creando, y yo te recomiendo que las extraigas y las coloques ahí, vas a ver cuando lo tengas así impreso y dirás, ya he hecho un largo recorrido. Ahora es el sprint final. Y esa selección, y lo que te he dicho, es decir, no es tanto alargarse como cuando seleccionar y condensar y aplicar, adaptar creativamente al campo. Ya estás pensando en los clientes, que son los profesores, y yo diría más bien los alumnos de cualquier edad, sean ancianos o lo que sea. Me gusta mucho la alfabetización artística, y la otra sería la alfabetización creativa, conjuntadas. Un fuerte abrazo de ánimo y de impulso, Lenin. Sí, doctor. Porque sé que lo vas a conseguir. Doctor, antes de terminar, no sé, doctor, volviendo al tema de esto de poder finalizar esto
¿cómo usted ve la posibilidad de este año finalizar yo mi máster? ¿Usted cómo lo ve? Depende de ti. De la posibilidad. Claro, depende del tiempo que tengas, porque no siempre uno puede hacer lo que quiere. Es decir, uno tiene que atender a sus necesidades, tiene que atender a obligaciones, compromisos, pero yo te diría, ponte al día un mínimo de 2 horas y en un periodo probablemente de 2 o 3 meses te quedarás sorprendido de lo que has avanzado. Yo no te puedo decir cuánto tiempo. Probablemente tú tampoco puedas en un momento determinado, pero si tú puedes marcar un espacio y resultados. Digo, oye, cada día una página. Cuando digo una página no digo todo escrito de 26 líneas, etcétera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Una página de experimentación, de adaptación, de ensayo, de ver cómo pasa la cosa. ¿Vale? Sí. ¿Cuándo? Y de hecho he estado en eso. Sí. De hecho he estado en eso, digamos, lo que yo le mandé es el resultado de un trabajo desde el año 2011. Bien. Que he venido con esto, hasta esta hora. Todos los días un rato, a veces no, pero cuando me siento 2 horas, ni siquiera 1 hora, hasta 3 horas. Y probablemente un día que tienes libre, que tienes buena disponibilidad, que tienes ganas. A mí no me gusta que la gente haga cosas desganadamente, sin ganas, sin motivación personal. Tienes que encontrar esa especie de compensación entre la obligación y la satisfacción, el gozo, el deber y el placer. Y a medida que te vayas enganchando en esa dinámica, que haces las cosas por ti, para ti, según tu gusto, llegará un momento en que digas, vuelas. Y lo que al principio te costaba 3 horas, después resulta que lo haces en 10 minutos o en un cuarto de hora. Y eso te hablo, esa es mi experiencia también. Y creo que además esa experiencia la has tenido en más de una ocasión, ¿sí o no? Que lo que no has hecho en una semana lo has hecho en 2 horas. Sí, ¿No te ha ocurrido? Claro, sí. Claro que sí. Es cuestión de energía, de confianza y decir, voy a hacerlo, voy a ver qué pasa. Yo cuando no tengo ganas de hacer algo, no lo hago, porque sé que no me va a salir. Y me voy a enfadar. Es lo mejor. Me voy a enfadar conmigo mismo, que es lo peor que puede hacer. Uno, enfadarse consigo mismo. No puede ser enfadarse consigo mismo. Porque entonces lo que haces es entristecer tu vida y enlazarla y frustrarte, y esas cosas no son buenas. No tienen nada que ver con la creatividad, eso. Aunque haya gente que lo discuta y que diga que sí, que los artistas sufren mucho, pues si eres un artista y sufres mucho, deja el arte y ponte a, yo qué sé, a vender cacharros o cualquier otra historia. Porque lo que vas a transmitir es tristeza, miseria e inutilidad. Es algo que no te gusta, o que lo haces con displacer, salvo que tú lo que quieras sea retratar el displacer, el disgusto y la ansiedad que padecemos muchísimos seres humanos en la actual situación de crisis. Entonces tendría otro sentido. Pero siempre te diría, bueno, ponle al lado de ese cuadro de tristeza, de dolor, de negros, etcétera, al lado de decir, pero quiero ver esto. Y pon el cuadro de las alternativas, de la salida, del esplendor. Aunque solamente sea una ilusión, dibujar nuevos escenarios es lo que debe hacer un artista verdadero. Es lo que tú estás intentando con me gusta el título, Crearive, Crearivar, Crearivar, Laboratorio de Creatividad. Sí. ¿Vale? Ojalá observe, le eche la mirada a lo que le mandé. El laboratorio se llama Nicho 50, Laboratorio de Creatividad Aplicada. Y tiene el logo y todo, ya todo está, el logo y videos, y hay cositas, hay muchas cosas adelantadas, de verdad. Ojalá lo observe, pero échale un vistazo. Yo no suelo echar un vistazo simplemente, sino en una segunda recorrido vas a tener mis contrapartidas. ¿Vale? Eso está bien, claro, esa es la idea. Bueno, un abrazo y disfruta del Caribe que queráis. Y a disfrutar de nuestro Caribe particular en Santiago de Compostela. Un abrazo muy grande. Chao. Bueno, todo lo mismo de mi parte. Gracias. Bueno, enhorabuena por este proyecto, Va a salir adelante en un trimestre, ya verás. Sí, 3 meses. Gracias. Venga. Sí, señor. Chao.